Muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a la serie de seminarios Getting Ready for Business. El día de hoy tendremos a Ignacio de la Vega, decano de GADE Business School y de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, dándoles la plática de Opportunities for the Future Business. Ahora, muy buenos días. Muchas gracias, Tacho. Buenas tardes a todos los que nos acompañáis. Pues en esta nueva serie de webinars, la verdad es que arrancamos allá por marzo desde GADE Business School, pues una producción de contenidos pues destinados a nuestros alumnos, a nuestros exatecs, a nuestros colaboradores, a nuestros públicos en general, pues dando de alguna manera visión dentro de pues, la pandemia, la verdad que empezábamos allá por marzo ya, pues todos a conocer y en cierta medida, por supuesto, a sufrir. Y pues fruto de aquella serie estamos en un segundo modelo muy dirigido pues a jóvenes como ustedes, recién graduados, exatec, y por lo tanto pues muy conocedores tanto de la comunidad como del Tecnológico de Monterrey, y con contenidos pues que esperamos que les sean relevantes en estos siguientes pasos que tenéis que tomar en vuestra carrera profesional. Y pues también esperamos poder daros algunas certezas, algunas ideas y sobre todo pues un marco para que vayáis tomando decisiones, como antes decía, con certeza. Bueno, mi nombre es Ignacio de la Vega, yo tengo el honor de servir como decano de GADE Business School, como decano de la Escuela de Negocios en el Tecnológico de Monterrey. Y espero que haya muchos de vosotros que os hayáis graduado con nosotros en la Escuela de Negocios, en el modelo 2011, y que ya hayáis empezado también a conocer de alguna manera la experiencia, la evolución del modelo educativo. Y yo os voy a hablar hoy, voy a compartir, si me permiten los administradores, una pequeña presentación. Os voy a compartir y os voy a platicar aquí de pues dónde estamos desde el punto de vista de mercados, de industrias, bueno, dónde estábamos transformándonos en algo que habéis oído y que ha sido parte, por supuesto, pues de vuestra formación, de lo que veis en vuestro entorno, en vuestra casa, el trabajo de vuestros papás, pues de familiares, de la evolución de las empresas aquí en México y a nivel global. Y veníamos pues en una transformación no solamente de los estilos necesarios para liderar el cambio y la transformación, sino una transformación mucho más profunda de nuestra sociedad. Y siempre pensamos desde la trinchera de la academia que generaciones como la vuestra pues erais los que ibais de alguna manera a desarrollar y profundizar en algunos de estos grandes cambios y tendencias que estaban marcando pues ya nuestro pasado. Y bueno, pues a partir de marzo, evidentemente, todo aquello en lo que estábamos, pues se ha hecho, si así lo podemos decir, se ha acelerado de una manera mucho más exponencial. Quería empezar con este pequeño vídeo, bueno, para amenizaros también un ratito. Vamos a ver si corre y se escucha. Bueno, igual no se escucha porque no he compartido el sonido. Igual sí se escucha. Perfecto. Se corta un poquito, pero bueno, una representación de este nuevo episodio de la Guerra de las Galaxias. Bueno, evidentemente, porque también hay que poner una nota de humor en cualquier situación, bueno, pues por complicada y retadora que es, pues estábamos visualizando, como os decía, a principios de año, en los últimos años, pues un futuro diferente en el que había grandes tendencias que empezaban de alguna manera a dar forma a un futuro complejo, pero diferente para la humanidad y no solo para los negocios. Y nos planteábamos, vamos a trabajar de otra manera, vamos a comprar de otra manera, nos vamos a divertir de otra manera, ya trabajamos de otra manera, viajaremos
de otra manera. En fin, un entorno de cambios acelerados, lo cual planteaba muchos retos, también muchas oportunidades, por supuesto, para nuestras profesiones, en vuestro caso, para vuestras futuras profesiones. Y bueno, pues llegó aquí el bicho este, el famoso coronavirus, y de repente pues cambió muchas de las cosas que vivíamos, mucho de lo que creíamos, y sobre todo aceleró muchos temas en los que pues ya como humanidad empezábamos a avanzar. Y pues hemos visto muchos memes y muchos jokes y muchos cartoons en prensa. Este es un poco sobre una de las principales tendencias que desde el punto de vista de negocios, pues evidentemente no ya visualizábamos, sino que ya era una realidad. Esto de la digitalización, digitalización de industrias, de mercados, de canales, digitalización en definitiva de nuestra vida como ciudadanos. Y en eso que hablábamos antes, de cómo viajábamos y cómo nos entreteníamos y cómo estudiábamos y cómo accedíamos a un producto, etcétera, etcétera, pues veníamos y probablemente pues en economías como la mexicana con algo más de lentitud experimentando una gran digitalización. De manera que todas nuestras empresas, pequeñas, medianas o grandes, pues estaban incorporándose a esto. ¿Para qué? Para generar un valor adicional y a veces pues para generar también eficiencias en la operación. Y bueno, pues si os fijáis en esto de la derecha, una encuesta que se hizo a CEOs en diferentes empresas multinacionales, decían, ¿quién lidera la transformación digital de tu compañía? Y la respuesta A pues era el CEO, la respuesta B era el Chief Technology Officer, y la respuesta C y más numerosamente votada después de marzo fue pues COVID-19, realmente es el que nos ha ayudado, nos ha liderado en la transformación. Es una broma, pero es una broma que ejemplifica muy bien lo que ha sucedido pues, en estos escasos 4 meses. Y este es un resumen de cosas que han pasado en China, ya post-COVID, aunque el COVID no ha desaparecido, como sabéis. Esto también es pues, un mensaje para vosotros. Esto está aquí, nos va a acompañar mucho tiempo, nos va a acompañar de momento hasta que haya vacuna. Y luego ya veremos. Y lo que estamos viendo pues, en China, en Europa, es pues, que tras una eclosión enorme y un crecimiento de los casos y de los fallecimientos, parece que se moderó, empezó a bajar la curva, y ahora empieza a haber rebrotes. Esto que lo que implica es, y en nuestro país, pues mucho más, aquí no ha bajado todavía la curva, ¿no? Es una llamada a vuestra responsabilidad. Ustedes son jóvenes, asintomáticos probablemente, y van a experimentar, o algunos ya la habrán experimentado esta enfermedad, pues a veces sin darse cuenta, pero su entorno, sus papás, sus abuelos, la sociedad, sí, sufre enormemente las consecuencias. Entonces, esto no ha acabado, aunque esta slide lo llamemos post-COVID. ¿Qué pasó después de en China esos primeros meses en los que pues COVID empezó a transformar también el modelo económico, el sistema, y hizo pues que muchas empresas y el capitalismo gubernamental que tiene China pues tomara decisiones de cambio y de transformación? Bueno, pues el primer gran cambio o lo primero que se aceleró una vez más fue ese fenómeno de digitalización en el que todos veníamos inmersos con mayor o menor velocidad. En segundo lugar, y pues los que hayáis estudiado negocios lo vais a entender muy bien, ¿qué sucede cuando la demanda es menor? Pues que la oferta se vuelve más competitiva. ¿Por qué? Pues por necesidad de capturar un mercado en retroceso o de capturar más clientes en ese mercado que es maduro o está en retroceso. En definitiva, se ha elevado enormemente el perfil de competitividad en industrias y mercados. Y al final la competitividad, pues como bien conocéis también, pues se produce porque alguien pone sobre la mesa una oferta de valor superior a la media del mercado, a los competidores en el mercado. Además, empezamos a ver ya los efectos de algo que también habéis oído y que a lo mejor a veces no habéis captado bien. México podría ser uno de los ganadores post-COVID. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que en México lo están haciendo bien o lo estamos haciendo bien? No necesariamente. De hecho, probablemente desde el punto de vista económico y macroeconómico tenemos muchos retos a nivel país y a nivel decisiones, pero de la reconfiguración de estas cadenas globales que con el COVID se paralizaron, pues hay muchas grandes empresas que empiezan a replantearse su dependencia de cadenas muy fragmentadas y muy lejanas. Pues un productor de automóviles o de computers, de la Mac esta con la que yo estoy aquí ahora transmitiendo esto en Estados Unidos,
que depende de 40 proveedores diferentes en China, en Singapur, en Corea, en Taiwán, pues empieza a plantearse que a lo mejor no es tan buena idea y empieza a acercar su cadena de producción pues más cerca de su principal mercado, que es el norteamericano, aunque Apple es una empresa global. ¿Y eso qué implica? Pues que México estaría magníficamente posicionada para captar ese tipo de inversiones. En definitiva, la exposición global, y estos porcentajes son el porcentaje del PIB pues, que se vende en el exterior o que implica cadenas globales, pues empieza a disminuir en todos esos países y en algunos volverá a aumentar fruto de la regionalización. Una cuarta tendencia que vemos en China muy potente es que generaciones como la vuestra pues empiezan ya a crecer desde el punto de vista del peso específico como consumidores. Y por lo tanto el perfil, el propósito, vuestras tendencias desde el punto de vista de consumo empiezan ya a ser predominantes. Y dentro de 5 años, pues millennials, centennials, generación Z, pues será ya un porcentaje muy elevado del consumo y de los mercados, con lo que ello implica. Y finalmente, pues crece después del COVID, como no podía ser de otra manera, la sensibilidad de los consumidores, de las personas, de las universidades, de las empresas sobre temas sociales, de propósito. Hemos visto varias crisis en una. Hemos visto o seguimos viendo la crisis sanitaria, la social, la económica, la de desigualdad, el Black Matters. En definitiva, bueno, pues todo esto empieza a ser parte de nuestro acervo y de lo que, pues de alguna manera ya nos empieza a configurar como directivos, empresarios, consumidores o personas que tomamos decisiones en un día a día de mercados e industrias. Pues todas estas cosas que estamos viendo en China ya las veíamos, claro que sí. Y hay mucho futurólogo en esto de la predicción sobre qué va a pasar en los mercados y también pues hay mucho investigador riguroso pues que en función de tendencias, en función de detectar patrones, pues impulsa de alguna manera esto que llamamos el advenimiento de las megatendencias. Estas 4 cosas de las que voy a hablar ahora en los próximos 20 minutos era parte de lo que estábamos ya, de alguna manera, difundiendo antes de COVID. Digamos, el mundo se está reseteando y está pues, cambiando y de alguna manera evolucionando en función de 4 grandes tendencias. Una es la tecnología y su impacto en todo. El segundo es el talento y las nuevas maneras de trabajar y nuevas generaciones que llegan a los mercados de trabajo, como ustedes, en el próximo futuro. La tercera es que necesitamos aprender de otra manera y desaprender y reinventarnos. Y la cuarta es el propósito, que empieza a ser fundamental pues, a la hora de configurar el futuro, no de las industrias y de la economía, no, de la humanidad. Bueno, pues de estas 4 cosas yo venía hablando ya pues igual año y medio, configurando un discurso y de alguna manera también llevando esto pues a lo que estábamos haciendo en el Tecnológico de Monterrey, en EGADE Business School y en la Escuela de Negocios, donde evidentemente estábamos adaptando pues nuestros programas, nuestra oferta, nuestra investigación a este mundo, a un mundo convulso, a un mundo que hablábamos en cambio exponencial. Cuando viene COVID y repasamos un poco en dónde estábamos, lo que nos dábamos cuenta es que lo que estábamos ya haciendo desde el punto de vista de lo que hacemos en las universidades o de lo que estábamos de alguna manera difundiendo sobre los cambios en el mercado, pues ha acelerado de manera extraordinaria. Y también nos dio pie a hacer otro análisis. Pues qué bien que tomamos ciertas decisiones como universidad y como escuela. Decisiones que luego os comento cuando hablemos del bloque de aprendizaje, pues que nos han permitido que de alguna manera esta pandemia y sus resultados pues nos hayan agarrado algo más preparados pues, que el resto de universidades en México, en Latinoamérica y en gran parte del mundo, ¿no? Bueno, me voy a meter en los 4 bloquecitos sin ser muy exhaustivo y aparte que son temas yo creo que muy frescos y que tenéis todos muy en el radar, ¿no? Hablemos un poco de tecnología y de tecnología pues, de tecnología yo estaba hablando de tecnología, innovación, pues siempre ha existido en la historia de la humanidad. Y pues si nos desplazamos algunos millones o cientos de millones de años, incluso miles de millones de años cuando aparece la primera semilla del ser vivo, pues ese ser vivo cuando va evolucionando empieza a ser creativo
innovador y a desarrollar muchas veces por necesidad pues procesos que le llevan pues a descubrir en un momento determinado el fuego o a generar instrumentos para facilitar su vida. Cuando el fuego se combina con el conocimiento de los metales y de las aleaciones, pues la vida del ser humano sobre la Tierra se hace mucho más fácil. Y muchos años después, pues no lo sé, en la primera revolución industrial, el motor de vapor, que permite también un gran avance de la humanidad, siempre había existido. La diferencia con los últimos 10, 15, 20, 50 años ha sido la exponencialidad en la que se produce el cambio y el impacto de ese cambio en herramientas tecnológicas. Y ponía este ejemplo de cuánto tiempo tardaron pues, productos que algunos de vosotros no habéis visto. Este teléfono que tenemos aquí a la izquierda, de marcar y con una mancuerna, etcétera, ustedes no lo han usado, ya nacieron pues, básicamente con el teléfono móvil. Mi generación, claro que lo hemos usado y hemos sido muy dependientes. Y a través de una cosa de esas que pone 50 años nos conectábamos a Internet, ¿no? Lo cual parece un milagro hoy. Pero bueno, eso es un poco la historia de la evolución y del impacto de la tecnología. Los 50 años significan cuánto tiempo tardó cada una de las industrias aquí representadas en tener 50 millones de usuarios, de clientes. Y todas las telefónicas del mundo combinadas tardaron 50 años, cuando se empezó a popularizar el servicio de telefonía y los Telmex, ¿no? Los Telmex del mundo. Abajo vemos las tarjetas de crédito, algo que hoy también ya está en franca retirada y vamos a otros modelos de pago, y el COVID probablemente eliminará las tarjetas de crédito pues por el riesgo de tocar y tener un instrumento. Entonces, pues vamos a otros modelos de pago pues sin un soporte físico. Pero bueno, 50 millones de usuarios de tarjetas de crédito se tardó 28 años. 3 años Facebook. Facebook, pues en tener 50 millones de usuarios de la red social, pues se tardaron 3 años, lo cual fue extraordinario en su momento, hace 20 años. Más recientemente el Pokémon Go. Y si os estuviera viendo, muchos de vosotros levantaréis la mano. Sí, yo lo uso, yo juego 19 días. Y mucho más recientemente, pues el Fortnite, este fenómeno que aparece y desaparece, pues tardó 3 días en tener 50 millones de usuarios. Entonces, tecnología ha habido siempre, innovación y desarrollo ha habido siempre. La exponencialidad significa la velocidad en la que todo esto pues, ha ido generando transformación y disrupción en industrias. Y esto es lo que COVID nos va a hacer todavía mucho más veloz. Y estamos viendo hoy pues, impactos, por poneros un ejemplo, reuniones, pláticas, convenciones en las que pues llenábamos un salón con 300 personas, ahora nos vamos a un formato de Zoom en este periodo COVID, y yo he tenido pues el gusto de tener casi 80.000 personas conectadas a un webinar como este, con nuestro presidente Salvador Alba. Eso es llenar el Estadio Azteca. Y eso, pues en tiempos pre-COVID, pues sinceramente a lo mejor los Rolling Stones, que no sabéis algunos quiénes son, pero en fin, algún gran influencer o algún gran gamer o algún tal lo puede conseguir, ¿no? Un mortal humano, un profesor, pues lo tiene absolutamente vetado. Y pues por daros otro ejemplo de cómo evolucionaba este mundo, esto que tenéis a la izquierda en el 69, donde tampoco habíais nacido la mayoría de vosotros, casi todos vosotros, es la sala de Houston que fue responsable de poner una misión tripulada a la Luna, la Apollo. Y bueno, pues toda la capacidad de cómputo que había en la sala en Houston y en todos los sistemas concurrentes en Europa, en Asia, etcétera, que permitieron que el hombre pisara la Tierra, o al menos eso dicen, a la derechita, se contiene pues en un teléfono de estos tampoco de ultimísima generación. El iPhone, en definitiva, X, tiene más capacidad de cómputo que toda la que se necesitó para poner a un hombre en la Luna, ¿no? Pero pues eso es la velocidad, la exponencialidad a la que alcanza todo esto. Algunos lo han denominado con leyes, la ley de Moore, etcétera, etcétera, que va multiplicando la capacidad de cómputo y desarrollo. Y bueno, pues esta es la interpretación moderna de la sala de Houston en 1969. Aquí estos dos señores con un traje que parece de película de estas de cartoon, ¿no? de cualquier estudio de animación, que por cierto fue diseñado por un mexicano, estos trajes. Pues llegaron estos dos señores en un Tesla autoconducido y se subieron al cohete el SpaceX, que ha puesto pues, una misión tripulada en la plataforma espacial el 30 de mayo, pues a un coste que es una fracción de lo que
en su momento supuso el poner un cohete en la Luna. Bueno, pues son mercados diferentes. Y evidentemente el COVID lo que nos ha acelerado es el impacto, la rentabilidad y el futuro en general, pues de muchas industrias que antes de el COVID pues parecían pues potencial alto de desarrollo, de generar rentabilidad y viceversa. Y había algunas industrias que estaban muy maduras y muy complicadas y sin embargo pues el COVID las ha reposicionado y les ha dado un futuro importante. En los ganadores, pues aquí tenéis toda la industria farmacéutica, medical supply. Hoy veíamos varias noticias sobre vacunas, una de ellas que México tiene cuatro candidatos a vacuna, pero que no tiene dinero para financiarlas, entonces está buscando financiación fuera. Una de ellas es del TEC de Monterrey. Otra que los chinos ya están probando en el Ejército del Pueblo, creo que se llama el Ejército del Pueblo, vacuna en la fase 2 de tratamiento humano. Hablábamos de que Gilead pues, ha puesto a disposición ya de diferentes gobiernos y sistemas sanitarios uno de los primeros remedios que mitiga el impacto del COVID, que se llama Remdesivir, al módico de $2.500. Bueno, pues la industria de procesamiento de alimentos y la venta de alimentos en los supermercados pues ha sido uno de los grandes ganadores porque hemos estado confinados y evidentemente pues hemos aumentado enormemente nuestro consumo, la salud y el cuidado personal, el comercio electrónico. Bueno, pues todo lo que, si pensáis que habéis hecho durante este confinamiento, pues sale aquí en la izquierda, ¿no? Zoom, como herramienta de comunicación, pues ha multiplicado por 400 su valor bursátil, etcétera, etcétera. Y también, pues hay algunas industrias que han sido más neutras y que han visto reducido su impacto. Pues, por ejemplo, la industria del oil and gas. Bueno, pues evidentemente ante el parón de la industria, pues si recordáis, el petróleo llegó a caer, llegó a valer menos 40 el barril, menos $40. Para almacenar barril, el propietario y el dueño de la petrolera tenía que pagar, lo cual es una situación absolutamente inédita en la historia de la humanidad. Educación con ciertas dudas, los que se han podido adaptar, pues lo han hecho bien y los que no, pues han tenido que cerrar sus puertas hasta mejores momentos. Y los que les ha ido muy mal, pues todos los que veis a la derecha de mi pantalla en rojo, pues la industria del turismo, evidentemente, pues ante el lockdown, pues completamente paralizada, la industria de aviación, los automóviles que nos han vendido, bueno, pues algo que el sentido común nos ayuda a entender, ¿no? Y acabo este bloquecito diciendo que al final, pues tecnología hoy es lo mismo que era antes del COVID, pues es un habilitador, es algo que nos acelera la transformación y es algo que nos ayuda pues a la digitalización, a la búsqueda de eficiencia o a la generación de valor del cliente, pero nunca en sí ha sido pues un hecho de aprendizaje, un learning outcome, lo decimos aquí, ¿no? El objetivo principal. Son habilitadores de objetivos que son la transformación, el ser atractivo para el mercado, el generar más valor, etcétera, etcétera. Voy a acelerar un poco para dejar tiempo a preguntas. El segundo, la gran megatendencia de la que os hablaba antes y que traíamos en el discurso y pues hay que ver cómo se ha acelerado, cómo esa transformación ha sido acelerada por la contingencia, es el talento. Y el talento son ustedes, y el talento pues son nuestros profesores, y el talento es la herramienta competitiva de cualquier organización en el mercado. Por supuesto, las ventajas competitivas se generan vía, pues no lo sé, diferenciación y costes, decía Porter, pero al final las genera talento que es capaz de desarrollar una cultura de una organización y a través de ahí pues construir una estrategia competitiva sólida. Y ese talento pues estaba ya en transformación y veíamos como la gente ya en muchos mercados, en Estados Unidos, por poner un ejemplo, pues empezaba a trabajar desde casa. Hoy el homework o el home office pues se ha incrementado de manera exponencial porque no ha habido muchas más fórmulas. Realmente ante el lockdown de talla mundial que hemos vivido, pues hemos trabajado desde casa y los que hemos podido. Hay un tema también muy importante de impacto y de profundizar todavía más en las diferencias en algunos mercados.
Hoy un 60% de los norteamericanos continúan trabajando en remoto y van a continuar muchos de ellos. Va a subir el porcentaje pues, de un 6% cuando pasemos COVID, que haya una vacuna y Dios quiera que volvamos a una normalidad más normal, por así denominarla, pues a lo mejor estaremos en un 40% de gente pues, que ha decidido que va a trabajar desde su casa o que su empresa ha decidido que desde su casa es igual o más productivo y sin embargo pues reducen costes, etcétera, etcétera. Los Microsoft Teams, los Zooms, pues han aumentado enormemente su utilización. Y pues lo que nos ha traído el COVID es lo que ya veíamos, pues todos estos espacios de oficina tradicionales, jerárquicos, con despachos, y pues ya están medio muertos, ¿no? Y vamos a ver hoy cómo se reorganiza la necesidad y la demanda de espacio, pues en algo que hemos descubierto que se puede combinar perfectamente, pues métodos remotos de trabajo con espacios tradicionales, cómo el gig economy, esta interacción entre el humano y las máquinas, pues se ha mostrado eficaz y va a continuar, y cómo la tecnología nos ayuda a desarrollar estos nuevos modelos de trabajo. Y por supuesto algo que veníamos diciendo, que veníamos incorporando en nuestros programas formativos como TEC, que las empresas en sus procesos de atracción de talento, cuando les entrevistan a ustedes, tienen en primer lugar en su lista esas competencias, estos skills, y veníamos diciendo, pues hay que ser un gran financiero, claro que es importante, pero también necesitamos capacidad de liderazgo, herramientas y competencias de comunicación, pensamiento estratégico, capacidad de solucionar problemas complejos, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo esto, que ya tenía hoy un lugar muy importante en nuestro desarrollo y sobre lo que basamos todas las modificaciones del modelo formativo en los últimos ya muchos años, pues hoy tiene más peso. Y por lo tanto, lo que hemos aprendido también en COVID es a ser más resilientes, a ser más colaborativos, a comunicarnos de una manera más ágil. Son competencias que se van transformando de manera importante. Y por supuesto, por si tenéis la pregunta, ¿y tengo que ser un buen mercadólogo o un buen financiero? El mejor. Porque si no eres el mejor no vas a tener el acceso o la posibilidad de que te entreviste a alguien y empiece a valorar tu cartera de competencias. Y empieza a comprender qué puedes aportar a la organización. Bueno, pues ese talento ha cambiado de manera extraordinaria solamente, o ese talento, esa visualización del talento ha cambiado de manera extraordinaria solamente en estos meses. Y veníamos aprendiendo de una manera diferente. Y hablábamos, pues eso, de competencias, de formación basada en retos, de blendizar la experiencia formativa, de programas más cortos, con más impacto, más especializados. Algo que habíamos ya incorporado en los últimos 3 años de manera muy decidida a la oferta de GADE Business School y en nuestro caso también en la Escuela de Negocios. Y bueno, pues llegó COVID y todo aquello que nos parecía irreal, pues hoy pues es el pan de cada día, ¿eh? El 90% de la población mundial, pues nos hemos confinado y hemos estado trabajando primero en modelos remotos y luego en modelos cada vez más online y con más valor. En definitiva, pues COVID nos ha traído esto, la inclusión pues, de herramientas como Virbela de simulación, los Zooms, el desarrollo de aulas virtuales y sobre todo un esfuerzo extraordinario de formación de profesores en todo el mundo, que ha pasado pues, de utilizar Zoom pues, básicamente como un escenario para platicar sobre su área de conocimiento a utilizar herramientas síncronas, asíncronas, tecnologías para mejorar e impulsar una actividad y una experiencia educativa de primer nivel. Y bueno, pues vamos a ver muchas más cosas en esto. Vamos a ver otro perfil de aulas virtuales, mucha más tecnología ayudando, mucha inteligencia artificial, chatbots, etcétera, etcétera, en apoyo del profesor. Y era algo que ya veníamos viendo y que COVID pues, nos ha puesto una vez más pues, de 0 a 100, nos ha acelerado de manera extraordinaria. Y para terminar en estos últimos 4 minutos y dejar tiempo a preguntas, me decían al inicio el equipo que por ahí vamos a tener un chat, un Q&A, que podéis ir lanzando preguntas y encantado pues de ayudaros. Preguntas sobre, oye, ¿qué harías si estuvieras en mis zapatos en mi futuro? Busco trabajo, me formo un poco más. Oye, ¿cuál es la oferta de los programas de GADE pues, para un perfil como el mío, con 0 o poca experiencia profesional? En fin, todas las preguntas o sobre los temas que aquí estemos tratando me encantaría
pues daros al menos mi visión pues para ayudaros y sobre todo daros seguridad de algo muy importante, muy ligado con este bloque, ¿no? Y el mundo en algún momento va a volver a ser pues lo que conocíamos. Yo creo que va a ser mejor de lo que conocíamos. Y creo que esta situación en la que todavía hoy nos encontramos y que nos está pegando de manera extraordinaria con la crisis sanitaria, social, financiera que se viene, nos va a ayudar a otra cosa, y es a reinventarnos también pues, como raza y como humanidad. También en negocios llevamos muchos años hablando, y en la Escuela de Negocios y en el TEC, con mucha profundidad y el modelo capitalista, que básicamente, para los que hayáis estudiado pues, economía o finanzas, habla de buscar el retorno, maximizar el retorno al accionista. Ese modelo capitalista que Milton Friedman, en su momento, pues básicamente retrató cuando escribió en el New York Times que la única responsabilidad social de las empresas era ganar cuanto más plata, mejor. Eso que nos ha traído aquí hoy, en el siglo XXI, en mitad del COVID, todavía en el mejor momento de la humanidad, desde el punto de vista de prosperidad, de recursos, de ausencia de conflictos bélicos, etcétera, etcétera. Esto que nos ha llevado hasta aquí es suficiente en un mundo en el que seguimos teniendo pues muchas injusticias, desigualdades, escasez de acceso a oportunidades, y pensar un poco pues, en países como México y Latinoamérica, un nivel de pobreza extrema pues, que en este país alcanza los 50 millones de mexicanos, un nivel de informalidad desde el punto de vista de acceso a trabajo y de formalidad del mismo, de casi 70 millones en los primeros meses del COVID. Algo que hablábamos antes de nuevas maneras de aprender y que ha hecho la brecha más grande, porque desgraciadamente los que menos recursos tienen pues son aquellos que no han podido desarrollar su continuidad académica. Pues probablemente no tengan un ordenador y muchos tampoco tienen acceso a Internet. Entonces, pues ese mundo de capitalismo que nos ha llevado a un momento extraordinario como humanidad, pues no es suficiente. Y lo que estamos desde el punto de vista de propósitos esperando la siguiente ola de líderes, que por cierto son ustedes, pues que nos transformen en esto como industria, como empresa y como mercado. Yo escribí algo en expansión en esta línea y el mundo está conversando. El World Economic Forum este año declaró que el 2021 era el año del propósito. Las empresas norteamericanas se sentaron y escribieron un statement que se llamaba The Purpose of Organization hace solo algunos meses antes del COVID, hablando de que pues, realmente se habían equivocado y que esto de buscar maximizar el beneficio del accionista, pues, que estaba bien pero que era parcial, que había que buscar también impactar y mejorar las condiciones de las comunidades, el acceso a oportunidades, el desarrollo, la eliminación de la pobreza, etcétera, etcétera. Y ese propósito pues lo hemos visto mucho también en COVID, y yo les invito a que piensen qué empresas pues han sido ejemplares y qué empresas pues lo que han buscado en este escenario pues es básicamente el maximizar su beneficio, explotando en muchas ocasiones pues al cliente, subiendo los precios de manera irracional, por ejemplo, en temas de suministros médicos o incluso en temas tan secundarios como las cervezas, ¿no? Y hemos visto que los supermercados cuando había, pues duplicaron precios algunos y otros no, las ofrecieron a precio-coste. Bueno, pues piensen en eso, y aquí hay algunos ejemplos de empresas pues, que han transformado su actividad para ayudar a sus comunidades, que han hecho donaciones, que han establecido pues, herramientas filantrópicas, despensas, producción de respiradores, han donado, han contribuido como Cemex desinfectando pues, zonas urbanas. Bueno, pues piensen qué ha pasado en ese tema y el impacto que ha tenido esto en el mundo. Este es el mundo en 2 meses, Venecia, China, pues resulta que sin la influencia perniciosa al ser humano hemos respirado mejor, ¿no? Salvo en Monterrey, desgraciadamente, el resto del mundo hemos visto un impacto enorme de hasta el 50% en la mejora de la contaminación y de los aspectos medioambientales. Y pues eso es donde estábamos cuando llegó, como decía Salvatore Quasimodo, el COVID. De súbito será, pues esto nos pilla en el peor momento de liderazgo, probablemente de la historia reciente de la humanidad. Y miren ustedes, no hablo necesariamente y solo de liderazgos políticos, pero bueno, vamos a hablar de esto, ¿no? Y piensen ustedes el tipo de líderes que tenemos hoy en nuestras sociedades. Empiecen a recorrer desde Latinoamérica, pues
esto Argentina, Colombia, Brasil, sigan subiendo un poco hacia aquí, México, Estados Unidos, pero vayas a Europa, España, Italia, Grecia, el Reino Unido, salvo Alemania, ¿no?, que siempre se mantiene con sólidos estilos de liderazgo, etc. Y piensen también en nuestras empresas. Pues estamos probablemente en la peor crisis, en el peor momento de liderazgo de la historia de la humanidad. Y por eso pues yo arrancaba y termino diciendo que lo que necesitamos es pues, un nuevo liderazgo. Y en el Tecnológico de Monterrey cambiamos la visión hacia el 2030 y ahora la estamos acercando hacia el 2025. El 2030 está muy lejos, hablando de liderazgo, innovación y emprendimiento para el florecimiento humano. Y anunciando que necesitamos nuevos perfiles de líderes. Ustedes, líderes más conscientes, más resilientes, creativos, compasivos, cooperativos, empoderadores, empatéticos, emprendedores, innovadores e inclusivos. Esa es la tarea que les espera a ustedes y espero pues que desde el Tecnológico, desde GADE, desde sus casas, desde sus empresas, pues podamos ir construyendo esta base de clientes extraordinarios pues que demanda nuestra sociedad, ¿no? Y que va a demandar mucho más en el futuro. Muy bien, yo con esto acabo, voy a hacer un stop sharing si soy capaz aquí, acabo mi plática y me pongo a disposición del equipo, que entiendo que habrá ido recabando alguna pregunta de la audiencia. Así es, Ignacio. Tenemos algunas preguntas que nos hace la audiencia. La primera es, me gradué en diciembre de 2019 de finanzas. Llevo trabajando 5 meses. ¿Hay alguna maestría o programa de posgrado que no pida experiencia y pueda seguir trabajando full time en home office y al mismo tiempo estudiar? Sí, gracias. Es que tengo problemas para unmute myself, porque estoy en manos aquí del equipo y a veces no me dejan. Antes de contestar a tu pregunta, que la respuesta es sí, evidentemente dentro de la cartera y del portafolio de programas en EGADE tenemos algunos programas part-time que no exigen una experiencia profesional prolongada y que por lo tanto pues, pueden encajar bien con tu perfil. Me gustaría responder a una pregunta que me voy a hacer yo a mí mismo. Y es, oye, si tú tuvieras pues 20, 21, 22 años, te hubieras graduado, que en su día me tocó hace unos pocos años, no tantos, de la carrera de profesional, entraras en un mercado con cierto grado de convulsión, ¿qué harías? ¿Estudiarías o trabajarías? Y bueno, pues fue una pregunta que yo me hice allá, repito, cuando acabé mi carrera profesional y me contesté 2 cosas. Primero me pregunté si consideraba que estaba listo desde el punto de vista profesional para asumir desafíos. Mi contestación fue sí, estás. Lo segundo fue, bueno, y aunque esté listo, si hoy decidiera hacer un programa adicional de formación, una maestría, ¿cuánto podría adelantar de alguna manera mi desarrollo profesional y saltar en esa escala evolutiva pues de cualquier profesión, ¿no? Y esa pregunta también me la contesté y dije, pues saltaría muchos años. ¿Realmente qué me aportaba en aquel momento una maestría? Pues yo creo que lo mismo de hoy en un entorno más complejo, ¿no? En definitiva es acelerar tu desarrollo profesional y no solo eso, adquirir competencias y conocimientos pues que probablemente pues por el propio diseño y por esa exponencialidad de cambio nuestros programas profesionales a lo mejor no me han dotado de. Yo os pongo un ejemplo. En el TEC probablemente habéis estudiado en una de las universidades más innovadoras y más transformadoras en Latinoamérica. Pero por los propios tiempos, pues nuestras carreras, salvo que hubierais empezado el año pasado, entonces no estaríamos teniendo esta plática, nuestras carreras pues tienen de media, la carrera joven en negocios son 6-7 años. Y mi pregunta es, ¿el mundo de hace 6 o 7 años y el mundo de hoy cómo se parecen? ¿Qué ha pasado en la carrera en esos 6-7 años? Evidentemente se ha ido adaptando enormemente el diseño, las materias y los contenidos pues a la evolución de los mercados, claro que sí, pero aún así pues hay un cierto camino que no hemos podido recorrer. Entonces mi respuesta es pues que os planteéis cuál de las 2 opciones es más valiosa en vuestro caso y las 2 van a ser buenas. Siempre vais a tener oportunidad de poneros a trabajar, parar en 3 o 4 años o en 5, volver
estudiar, hacer una maestría y volver más reforzados. O decidir ahora dar un salto, invertir un año de vuestra vida para fortalecer de alguna manera vuestras competencias, conocimientos, o hacer lo que nos plantea la pregunta, pues yo quiero compatibilizar mi trabajo con una maestría a tiempo parcial. Y en tu caso, pues sí, tenemos una maestría en Administración Financiera MAF, que es uno de los productos principales de nuestro portafolio y de los más exitosos en el mercado, pues que se ofrece en ese formato. Con lo cual la respuesta es claro que sí. Gracias. Tacho, ¿qué más tenemos? Muchas gracias, Ignacio. Tenemos otras preguntas. Una dice así: hola, voy a la mitad de la carrera Comercio y Negocios Internacionales. ¿Qué certificaciones o cursos recomienda que tome desde ahorita de acuerdo con su experiencia? Ay, gracias. ¿Me podríais dar permisos para hablar? Que me facilita la vida, Tacho y equipo. A mitad de carrera, pues la verdad es que qué suerte por un lado, porque todavía te queda pues un tiempo para disfrutar de la experiencia académica. Yo creo que es maravilloso el tener la oportunidad de desarrollar una carrera en una institución como el TEC, incluso pues en un entorno como en el que estamos y pues, sin certeza de si vamos a estar en flexible digital, en híbrido, cuándo vamos a volver al presencial y demás. La respuesta es que volveremos. Entonces, pues yo creo que claro que siempre hay maneras de fortalecer de alguna manera pues la experiencia que estás desarrollando aquí. Yo creo que el mejor consejo es que te acerques a tu director de carrera y le platiques de lo que quieres hacer, pues cuando te gradúes. Y pues mira, mi vocación es esta. Y en función de tu vocación es cuando debes desarrollar y perfilar aún más las capacidades, las competencias y los conocimientos que requieres. Y no será lo mismo, imaginemos, pues desarrollar una actividad emprendedora basada en alguna experiencia de internacionalización de los negocios, con pues una función, imagínate que tu vocación es entrar en el gobierno a desarrollar tratados de libre comercio, etcétera, etcétera. Los conocimientos, competencias y requerimientos de ambas chambas van a ser muy diferentes. Entonces, yo creo que para no equivocarme, lo mejor es recomendarte que te acerques a tu director de carrera, que seguro además que es magnífico, que tenemos unos magníficos directores de carrera, le cuentes un poco el caso y sobre eso pues que te pueda asesorar. Y cuando acabes, si quieres, yo también estaré encantado de contestarte. Me pones un correo, que mi correo está en la página web. Me dices, oye, te pregunté esto en un webinar, ¿cómo lo ves? Hablé con mi director de carrera y me dice esto. Yo estaré encantado, por supuesto, de reforzar la opinión del director. Gracias. Tacho, ¿qué más tenemos? Tenemos otra pregunta. Dice, yo soy recién egresada y he tenido problemas consiguiendo trabajo por todo lo que está sucediendo. ¿Cuáles son tus consejos para esta etapa? Pues la verdad es que es una situación pues habitual. Hoy, y mira, yo llevo 30 años como educador y creo que esta es la quinta o la sexta crisis de algún perfil que he conocido. Algunas me ha impactado a mí como estudiante, otras ya me ha impactado desde este lado de la trinchera. ¿Y qué sucede en esas crisis? Los mercados se estrechan, las oportunidades profesionales son menos y por lo tanto pues las oportunidades de elegir también se reducen. ¿Qué suele suceder en mercados a este lado del mundo, pero también un poco en Europa o en Norteamérica? El que tiene la capacidad elige en muchas ocasiones reforzar su formación. Busca una beca o busca financiación interna, externa, si puede en casa, si no, fórmulas para financiar, evidentemente, siempre, conseguir apoyos y decide pues pausar esa reincorporación al mercado laboral hasta que esté más robusto. Desgraciadamente, pues muchos de nosotros, y yo cuando acabé mi carrera no me hubiera podido permitir aquello, pues porque necesitaba trabajar y tenía deudas y tenía que pagarlas. Entonces, pues lo que busqué fue un modelo mixto que me permitiera trabajar 2 o 3 años, pagar mis deudas, buscar una beca y volver a estudiar en aquel momento, ¿no? Entonces, pues la respuesta no es única y creo que nace mucho
en tu perfil, en la capacidad que tengas de poner los recursos que requeriría una inversión en formación. Para cerrar la respuesta, creo que la mejor inversión que podemos hacer como personas, como seres humanos, especialmente ustedes, con su edad y en el grupo en el que están, es apostar por la formación. Y eso lo pueden hacer de manera inmediata o seguir haciéndolo hacia el futuro. Cuando hablaba de nuevas formas de aprender, algo que no comenté, es que también ha cambiado mucho la película. En mi generación, pues yo tengo algún año más que ustedes, básicamente nacíamos, estudiábamos, los que teníamos suerte estudiábamos, los que no, pues trabajaban o combinaban, en fin. Ya en España, en la época en la que yo era estudiante, pues la educación era gratuita y obligatoria, al menos hasta la universidad, con lo cual estudiábamos, chambeábamos, a lo mejor volvíamos a estudiar luego una maestría, un doctorado, si éramos o teníamos una vocación docente o podíamos permitirnos una mejora profesional. Trabajábamos hasta los 65 años y luego nos retirábamos. Y el que podía, pues tenía una casa en la playa o se dedicaba a pasear por la montaña o a jugar al golf. Ustedes ya no. ¿Qué quiero decir con ya no? Quiero decir que el mercado hoy es muy diferente. Ustedes van a estudiar, van a volver a reaprender y van a necesitar olvidar parte del aprendido mañana, el año que viene, en 5, en 7 años. No digo que vayan a tener que hacer una carrera de profesional o una maestría, no. Lo que digo es que la velocidad de cambio, lo que requiere a los profesionales en cualquier rama de actividad, es actualización permanente. Y a veces eso lo haremos con una lectura, con un par de artículos, con un pequeño MOOC, entrando en Apple University, con un Khan, whatever. Pero sí vamos a tener esa necesidad, y habéis oído el término el término es lifelong learning. A mí me parece un poco extremo, a mí me gusta más career learning. A lo largo de nuestra carrera profesional vas a tener que aprender en muchos más espacios de lo que lo hacíamos en mi generación. Entonces, bueno, pues ahí es un poco lo que te puedo responder y por supuesto siempre tienes la opción de retirarte un poquito, esperar mejores condiciones en el mercado que se van a producir sin ninguna duda y bueno, pues seguir avanzando en tu desarrollo personal. Gracias. Tenemos unas preguntas más. Una que acaban de hacer es, ¿las empresas toman mucho en cuenta la realización de certificaciones en educación ejecutiva y Coursera? ¿O bien sirven más bien para posicionarse al área en la que me quiero especializar? Bueno, yo creo que las empresas lo que esperamos, y no necesariamente esto se consigue mirando el currículum, aunque el currículum evidentemente te da una muy buena foto de las capacidades y de lo aprendido en la trayectoria de ese career learning, pues de los trabajadores, de los empleados, etcétera, etcétera. Pero lo que miramos sobre todo es al talento. Y el talento va más allá muchas veces del currículum. Y no olvidemos que hay talento extraordinario pues, que no ha estado en disposición de acudir a universidades extraordinarias. Normalmente el talento extraordinario viene acompañado de un hecho diferencial, que es también de una formación y una actualización permanente y ese set de conocimientos y competencias correctas para su industria y para su función. Y no es lo mismo trabajar los Chief Technology Officer en Amazon, pues que trabajar en estrategia en un banco. Ese set de competencias son diferentes. Entonces, sí están de algo. Y por ahí empezamos un poco, si pensáis en cómo nos vamos especializando desde pequeños, ¿no? Y en la escuela, pues agarramos un minor en, no sé, ciencias. Y luego en la universidad, pues hacemos negocios con inteligencia de datos o ingeniería. Y luego en nuestra maestría ya vamos profundizando y buscamos un trabajo de acorde a lo que hemos estudiado, ¿no? A veces no pasa, ¿eh? Y a veces hacemos economía y acabamos trabajando de tecnología o viceversa, pero realmente esa tendencia sí la podemos observar a través de la evolución profesional de alguien. Todo lo que tú hagas que a ti te sume y aporte valor de conocimiento, de competencias y de conocimiento, hazlo. Y además te va a aportar valor al currículum, claro que sí. Sé selectivo o selectiva, no hagas por hacer. Que al final pues también tenemos un cierto límite en la capacidad de absorción, en la capacidad de financiar experiencias de formación y también en la capacidad de aprovecharlas. Entonces haz un plan
ten claras tus necesidades, qué quieres hacer en un próximo futuro. Antes hacíamos planes a 15 y 20 años. Pues yo creo que hoy a 5 años está muy bien, porque dentro de 5 años no sabemos dónde vamos a estar, ¿no? Pero sí hay que planificar, pensar y poner mucha atención. Y a partir de ahí, si decides que hacerte 2 MOOCs, 3 LinkedIn Learning y un programa de educación ejecutiva en IMD online te aporta valor para lo que quieres hacer, hazlo. Gracias. Estoy intentando contestar con brevedad para dar cabida al mayor número de preguntas. Tacho, aquí seguimos. Sí, tenemos unas preguntas más. En relación a la matriz que nos presentaste de las Power Skills y de las áreas de oportunidad que se tienen, en México, ¿cuál es del cuadrante Less Common, More Desired? ¿Cuál crees que es la más relevante? A ver, que me estoy yendo aquí a la presentación. ¿Lo veis? Sí. A ver. ¿Veis que está cambiando, no? Sí, ahí está, esa mera. Listo. ¿Me repites en México qué es lo más relevante? Sí. Del cuadrante Less Common, More Desired, ¿cuál es la estrategia más relevante o con mayor área de oportunidad? Bueno, yo primero no creo que en México haya una diferencia desde el punto de vista del perfilar el talento con Estados Unidos o con España. Creo que al final, pues las industrias, las empresas, hablemos de grandes o medianas, o los emprendimientos, que es una vocación de la que no hemos hablado, pero que a mí me encantaría también impulsaros como desarrollo futuro. En algún momento de vuestra vida voy a emprender. Puedo emprender en una empresa, ¿eh? Me paga alguien para que emprenda, o emprendo por cuenta ajena, o emprendo en un emprendimiento social. Pero bueno, lo que quiero decir es que no me siento muy cómodo dando una respuesta de México que es diferente. Lo que sí me siento más cómodo es, pues después de haber vivido en 9 países y de haber enseñado en casi 30 a lo largo de pues, muchos años, no quiero decir la edad para que no penséis que soy muy abuelete, pero a lo largo de muchos años, sí me siento cómodo contestando que evidentemente cada sociedad tiene, bueno, pues una serie de particularidades que afectan al desarrollo de su talento. Y voy a contestar en negativo. ¿Qué creo que hoy es más necesario para transformar realmente la empresa, la cultura y el talento en México? Y lo tenemos en el radar de todas las universidades, pero queda todavía construir. Pues mira, creo que necesitamos perfiles de liderazgo muy diferentes. Liderazgo transformador, con pensamiento crítico. Y por ahí empezaría. Y pues todavía creo que tenemos como hándicap el que decir lo que uno piensa, pues a veces no es bien aceptado en una organización. Y por lo tanto, pues caemos en el status quo. ¿Y qué tal está esto? Ah, pues muy bien, Doc. Pues mira, no. Pues a lo mejor a veces hay que levantar la mano y decir, esto no es así. Necesitamos líderes que acepten eso y líderes como ustedes que impulsen eso. Con lo cual yo diría que pensamiento crítico es algo que necesitamos en México y que cada vez es más valorado. De una manera educada, desde la humildad, por supuesto. Otro tema fundamental en México, capacidad de tomar decisiones y equivocarnos. Esto va un poco sobre cómo se deciden las organizaciones. Y decidimos en muchas ocasiones buscando el consenso y la unanimidad. Tenemos pavor a equivocarnos. Y si no nos equivocamos es muy difícil que avancemos. Hay que cometer errores, siempre intentando minimizarlos. ¿Cómo los minimizamos? Con análisis, con experiencia, buscando opiniones. Pero al final, cuando quieres tomar una decisión de algo transformador, te vas a equivocar. Entonces, pues ustedes tienen que equivocarse y buscar la chamba que les permita equivocarse. Y ahí está, esos dos grandes temas. Les diré algo más. Cuando yo era más joven y me entrevistaban para un trabajo, me entrevistaban en una dirección. A mí me preguntaban cosas, yo contaba pues, lo que sabía, lo que no y cómo veía el tema y alguien decidía, pues sí o no. Ahora ustedes son los que están entrevistando a las empresas y tienen que profundizar más en eso. Oiga, ¿y cuál es mi desarrollo en esta organización? ¿Y cómo de empoderado voy a estar? ¿Y qué capacidad voy a tener de levantar la mano y de tener pensamiento crítico? ¿Y cómo voy a ser capaz de transformar no solamente la cuenta de resultados, sino la vida de mis comunidades? Oiga,
y cuál es el propósito de su organización y de su empresa. Cómo está ayudando a los grandes problemas que tenemos como humanidad. Eso, para mí, es el gran hecho diferencial. El resto, el profesional mexicano es igual de magnífico que el norteamericano o que el español cuando son magníficos. Y así nos lo dicen en todas las empresas en las que pues, tenemos convenios de colaboración, buscamos incorporar talento de GADE o de la Escuela de Negocio, nos dicen, su talento es extraordinario. Les falta un poquito en algunas cosas más de competencias. No sé si te contesté. Bueno, creo que tenemos para una última pregunta, si no me extiendo mucho, Tacho. Sí, déjame agarrar una de las que tengo por aquí. ¿Cómo adaptar las megatendencias que nos platica al sector base de la pirámide? El sector informal y mayorista de la población de México es el que se verá más afectado. ¿Qué oportunidades de negocios hay con este sector para empoderarlo? Bueno, es una pregunta magnífica. Requeriría casi de media hora para empezar a contestarla. Yo creo que el drama al que nos enfrentamos como sociedad es ese. Y mientras no tengamos un discurso único, bien trenzado, compartido entre el sector privado y el sector público, en el cual podamos ir construyendo oportunidades. Esto va de oportunidades, va de educación, va de transformación, va de fortalecimiento, va de acceso a herramientas financieras, va de esto. Mientras no tengamos un discurso construido en el sector público y privado en el que dediquemos parte de la riqueza que se genera en una sociedad como México a desarrollar medidas específicas con un plan de acción que acaben atenuando esto, vamos a seguir igual. Y ya llevamos hablando de esto en México muchos años, 40 o 50. ¿Qué ha pasado en estos 40 o 50 años? Poco. Y tenemos que aceptarlo como sociedad porque somos responsables. Acabo con este ejemplo. La lista Forbes de empresas más ricas o más exitosas en Estados Unidos ha cambiado en los últimos 20 años, creo que son 16 las nuevas empresas. Han entrado las tecnológicas, pero han entrado otro perfil de empresas. ¿Por qué? Porque hay más meritocracia, más oportunidad. En México, ¿qué ha pasado? Son las mismas. Hay una nueva. Las mismas más ricas. Y en eso hemos trabajado y eso es a lo que los gobiernos sucesivos pues, han estado pues, dando cobertura, sin ningún impacto sobre pues, esa población de 50 millones de pobres, esos 70 millones que están bajo la informalidad absoluta. Pues no tiene una receta fácil, pero desde luego mientras no haya un compromiso y una petición unánime de la población para trabajar en garantizar ese futuro mejor, que por cierto lo dijo Michael Porter maravillosamente. Si yo como empresa consigo que mis públicos, mis comunidades sean más afluentes, tengan más recursos, a mi empresa le va a ir mejor. Esa es la teoría del valor compartido, la cual pues ya aunque solamente sea desde el sector empresarial, que hay muchas empresas muy responsables y que sí lo trabajan, aunque solo sea pues por un interés espurio en mi cuenta de resultados, pues es una magnífica inversión. Público, privado y trabajar y en un plan de acción a muchos años. Muy bien, pues muchas gracias, jóvenes. Estamos a vuestra disposición en EGADE, por supuesto. Os deseamos muchísima suerte y yo quería terminar dándoos certeza. Vamos a estar bien, vamos a salir mejor, nos vamos a transformar, créanme, como sociedad, como humanidad. No va a ser fácil, no va a ser instantáneo, pero lo vamos a hacer. Os dejo, os van a anunciar aquí alguna de las próximas series en estos webinars y por mi parte que estén muy bien y que sigan siendo muy responsables con la distancia y con su cuidado. Gracias, buenas tardes. Gracias, equipo.